vamos a tocar un tema pues realmente sensible para los ciudadanos, ¿no? Que es el tema del agua. No el agua que nos cae del cielo, sino el agua que ya viene entubada. Ese que se dice que en la Ciudad de México se pierde más de un 30-40% en las tuberías que no son reparadas, pero que realmente ponen en peligro inclusive la vida de los habitantes de la Ciudad de México. Imagínense beber agua contaminada, agua que no está potabilizada, a pesar de que la autoridad nos las cobra como si fuera agua de esta Evian o traída de Europa o de los Alpes suizos. De los Alpes suizos, pero que la realidad es agua poco potable, difícil de beber. El día de hoy tenemos la oportunidad de platicar con el diputado Gabriel Antonio Godínez Jiménez. Él es pues diputado por el PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y preside la Comisión de Gestión Integral del Agua. Señor diputado, te agradecemos mucho el que nos tomes la llamada. No, por el contrario, muchas gracias por invitarme a tu programa. Platícanos un poquito, señor diputado, Gabriel Antonio Godínez, ¿qué se está haciendo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal como para entregarle agua de calidad a los ciudadanos del Distrito Federal? Vemos que el Ejecutivo del Distrito Federal, pues, hace su trabajo como ejecutivo, ejecuta, pero en la Asamblea Legislativa es donde se crea la norma y donde se dan las disposiciones en materia de el agua. ¿Qué se está haciendo? Bueno, pues ahorita lo que está en el contexto del análisis en la Asamblea Legislativa, pues es el presupuesto, el decreto de presupuesto de egresos que manda la Secretaría de Finanzas. En ese decreto pues se establecen las inversiones en materia hidráulica, pues no solo para el agua, sino también para evitar inundaciones en la Ciudad de México. Y lo que la Asamblea quiere hacer o pretende hacer pues es seguir el plan de gestión integral del agua que ha propuesto el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Y esto implica pues una serie de inversiones. Por ejemplo, se ha planteado la perforación de otros 2 pozos a profundidad para sustraer agua del subsuelo a más de 2,000 metros. Se ha planteado la sustitución de la red secundaria para pues un poco mitigar lo que tú acabas de comentar, el dato de que mucha agua se pierde por la red. También pues para habilitar plantas potabilizadoras, para perforar más pozos alrededor de la ciudad, ya que como bien sabes, pues dependemos prácticamente del 40% de fuentes externas, y esto pues precisamente tuvo una repercusión ahora hace 2 semanas, donde el sistema Cutzamala cortó al 100% el suministro en la Ciudad de México, y fueron afectadas muchas colonias de la Ciudad de México, pues restableciendo, les cortaron el viernes y restablecieron el agua, pues prácticamente hasta el miércoles, en algunos casos hasta el viernes o sábado. Y además, la semana que pasó. Señor diputado, deja comentarte que en el restablecimiento del agua, resulta que abrían las personas la llave y salía agua sucia, negra, ¿no? Sí, fíjate que se vaciaron los tanques, es la noticia que nosotros tenemos. La ciudad no está preparada para un corte de esta larga espera, y entonces se vaciaron los tanques que suministran el agua por la red. Y bueno, evidentemente yo creo que al volverse a llenar, pues todos los sedimentos fue lo primero que salió en las tuberías. Es toda una cosa muy compleja la parte esta de ir llenando las tuberías de la Ciudad de México cuando se quedan completamente vacías. Y bueno, pues desafortunadamente a la gente del oriente de la ciudad fue la que le significó más, porque pues ya sabes, el suministro se dio por pipas, pero no se cumplía con la expectativa de agua que se tiene, pues sobre todo en Iztapalapa, en Tláhuac, en Iztacalco. Qué bien, diputado, lo saluda Ivonne Romero, me da mucho gusto que esté con nosotros en este espacio. Diputado, ¿corresponde el costo que se cobra a las personas con el servicio que se ofrece? Porque vemos que pues deja mucho que desear el agua que se suministra. Bueno, hay valores objetivos en el sentido de decir que la Ciudad de México tiene las tarifas más bajas del país. Sin embargo, bueno, pues sabemos que hay subsidios a lo que es el derecho, que es un crédito fiscal establecido en el Código Fiscal. Pero bueno, también sabemos que la gente tendría pues la disposición a lo mejor a pagar el agua en el sentido de que le llegue de calidad, en cantidad suficiente, a todas horas en su casa.
Y bueno, pues sabemos también que tienen que acceder a otras fuentes, sobre todo privadas, ¿no? En el caso de la compra de garrafones o en su caso pipas, para aquellos que tienen depósitos de agua en sus casas. En realidad, pues es una pregunta muy difícil de responder, en el sentido de decir que si lo que nos cobran corresponde a la naturaleza del servicio. Yo creo que el servicio en la Ciudad de México, pues, es un servicio que tiene que ver con la sustentabilidad, y dado que, bueno, pues no tenemos la suficiente agua en el subsuelo, pues dependemos de fuentes externas, y eso pues ya se traduce en una situación más complicada para la hora de suministrar. Pero reitero que en la Ciudad de México se paga la tarifa más baja del país. Diputado, a pesar de que la tarifa es la más baja del país, vemos muchas personas que se quejan de los cobros indebidos por el sistema de agua que está suministrando el servicio en la Ciudad de México, que en muchos de los casos los medidores o no están bien o se hacen cobros estimados, pero a final de cuentas los ciudadanos estamos pagando cantidades exorbitantes, ¿no? Siendo que el agua es un elemento de vida que inclusive pone en peligro la vida de las personas cuando no tienen el suministro de agua. ¿Qué se hace en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para proteger no los intereses del gobierno, sino los intereses de los ciudadanos? Bueno, por supuesto estar siempre solícito a la queja ciudadana, y bueno, te establecemos una mesa de trabajo ya de manera permanente con la Dirección Ejecutiva de Servicios a Usuarios, y ahí en la Asamblea Legislativa pues evidentemente llevamos los casos que consideramos pues de cobro excesivo ante esta dirección, pues para que haya una plena satisfacción. Entonces el procedimiento es que el sistema de aguas va a hacer una revisión a la casa de la persona que se está quejando, porque efectivamente generalmente en toda la Ciudad de México se cobra el agua por la parte de lo que son los medidores, ¿no? Hay gente que no lo tiene, hay algunos artículos que hablan de aquellas personas que reciban el agua de manera irregular, es decir, una vez a la semana, pues se considera que están en zonas de tandeo y se les aplica cuota fija. Pero generalmente todo el agua que está en la Ciudad de México se cobra por medidor. Y solo que tu medidor se descomponga, pues entonces te cobran un promedio del consumo de la colonia. O también hay un mecanismo donde tú te puedes autodeterminar tu consumo si no estás de acuerdo en el cobro que te están haciendo. Total, que lo más importante es la revisión técnica para ver si tu cisterna no tiene una fisura o el agua se está yendo por otro lado, ¿no? Y evidentemente también los medidores pueden tener fallas. Incluso si te lo llegan a robar, es obligación del sistema de aguas volvértelo a reintegrar para que te cobren el agua que consumes de acuerdo a una medición. Entonces, desde luego estamos a su servicio, a sus órdenes. Allá en la calle de Gante número 15, en el primer piso, están las oficinas de la Comisión de la Gestión Integral del Agua, y desde ahí llevamos una mesa de trabajo con la Dirección Ejecutiva del Sistema de Aguas de la Ciudad de México para atender todos los casos de irregularidad de cobro. Señor diputado, muy buenos días, habla el doctor Sergio García. Yo le quiero preguntar, diputado, ¿se estableció un impuesto al refresco? Se autorizó esto en beneficio de las personas para que combatan la obesidad. Es muy importante entonces el agua potable en las personas, en la población. ¿Qué opinión tiene usted de esto? ¿De cuánto es ese monto? ¿Esto no puede ayudar a mejorar la potabilidad del agua y a llevarla a escuelas y a la población? Bueno, el impuesto se ha autorizado pues para evidentemente fortalecer pues los programas públicos que se desarrollan en torno a la obesidad. Claro que el agua lo significa todo, la vida, la dinámica de las casas de la ciudad, de su comercio, de su desarrollo, de su infraestructura. Desde luego que consideramos que una parte de estos impuestos van a integrarse a lo que es el fondo de capitalidad, y ya anunció el doctor Miguel Ángel Mancera que una parte de ese fondo de capitalidad va a ir a las obras en materia hidráulica de la Ciudad de México. Entonces esperamos que sí se beneficie la ciudad pues con este tema del fondo de capitalidad, y que se pueda invertir más en el tema del agua potable, y que bueno, pues la idea del director del sistema de aguas nos la ha comentado, pues es que haya las 24 horas del día agua en la ciudad, en las casas de la ciudad, pero para eso pues sí se requieren de una serie de acciones multiplicadas, es decir, no una solución, no solo la cosecha de lluvia, no solo las obras en lo particular o la sustitución de la red de drenaje de agua secundaria, o incluso la misma capacidad cultural de la gente para poder ahorrar el agua, sino que se tiene que hacer todo en conjunto para darle viabilidad
a la Ciudad de México, un lugar donde se pueda habitar y pueda haber agua para todos. Pues bien, diputado Gabriel Antonio Godínez Jiménez, te agradezco muchísimo que nos hayas dado estos comentarios. Y los ciudadanos, ¿a dónde podemos acudir como para obtener ayuda de ustedes cuando nos sentimos abusados por estos servicios que otorga la Ciudad de México? Bueno, bien, pues finalizaría diciendo que estamos tratando un tema en donde vamos a incluir un concepto de derecho humano en la ley de agua y la posible descentralización con el manejo de los subsidios por parte de la Asamblea Legislativa. Y nos ponemos a sus órdenes en la oficina de Gante número 15, en el primer piso, en la oficina de la Comisión para la Gestión del Agua. Ahí estamos, en el centro histórico, casi esquina con 16 de septiembre, ahí estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Pues sin duda, amigos, el tema del agua deja muchísimo de qué hablar. Yo creo que en las próximas semanas estaremos estableciendo, junto con el diputado Gabriel Antonio Godínez Jiménez, una mesa de trabajo para que nos platiquen realmente qué hace el gobierno del Distrito Federal, de qué manera establece las leyes, las normas, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en esta materia, y qué tenemos que hacer nosotros como ciudadanos, uno, para que nos brinden un servicio realmente eficiente, adecuado, con agua potable, y cómo podemos nosotros coadyuvar en el cumplimiento de los pagos y del ahorro del agua para que ésta sea para todos. Muchísimas gracias, señor diputado. Encantado, gracias por invitarme. Buenas tardes. El diputado Gabriel Antonio Godínez, él es presidente de la Comisión de Gestión Integral del Agua, ahí en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.